Vio a un hombre de bata blanca y preguntó: «¿Usted es doctor?». Él dijo que sí, y ella se tocó el pecho. «Me duele el corazón». Él la auscultó, le tomó el pulso, revisó todo. Estaba sana. Entonces le dijo: «No tienes nada». Y ella lo miró sin parpadear. «Entonces, ¿por qué duele tanto cuando estoy sola?». Ahí lo entendió. No era un caso médico, era un caso de amor. Déjame contarte algo que sucedió en un hospital de la Ciudad de México. Una noche de octubre, cuando el viento traía ese olor a tierra mojada y copal que anuncia el Día de Muertos. Es la historia de un hombre que curaba corazones pero había olvidado cómo latir el suyo, y de una niña que llegó buscando medicina para un dolor que ningún bisturí podía tocar. Pero empecemos por el principio, como debe ser. Julián Arce tenía 38 años y las manos más precisas del Hospital General de Zona. Lo decían las enfermeras, lo murmuraban los residentes, lo reconocían incluso los médicos que le tenían envidia. Cuando entraba al quirófano con su bata azul y ese estetoscopio que nunca se quitaba del cuello, ni para comer, ni para dormir, el tiempo se detenía. Sus dedos se movían con la certeza de quien conoce cada válvula, cada arteria, cada secreto escondido detrás del esternón. Esa madrugada de octubre había salvado otra vida. Un infarto masivo, un paciente de 52 años que había llegado casi muerto, 4 horas de cirugía. Cuando terminó, se quitó los guantes con ese gesto mecánico que repiten los cirujanos 1000 veces en su vida. Lavó sus manos bajo el chorro de agua fría y salió al pasillo sin mirar atrás. «Excelente trabajo, doctor Arce», le dijo la enfermera Elena Salas, una mujer de 52 años, con el pelo recogido en un chongo apretado y esa mirada que lo veía todo. Julián apenas asintió. No sonrió, nunca sonreía. «El paciente va a estar bien», agregó ella, esperando algo, cualquier cosa. Fue toda la respuesta. Elena lo vio alejarse por el corredor con esa espalda recta, esos hombros tensos, esa soledad que cargaba como si fuera parte de su uniforme. Suspiró. Conocía esa mirada. La había visto en otros médicos que trabajaban demasiado para no pensar, que se escondían en las guardias de 36 horas porque regresar a casa era peor que quedarse. Julián salió del hospital cuando el sol apenas empezaba a asomarse detrás de los edificios grises del centro. El aire olía a tacos de canasta, a diésel de los camiones, a esa mezcla caótica que tiene la Ciudad de México al amanecer. Subió a su BMW negro, limpio, impecable, vacío, y manejó en silencio hasta su departamento en Polanco. El lugar era hermoso, eso nadie lo podía negar. Pisos de mármol italiano, ventanales del piso al techo con vista a la ciudad, una cocina integral que nunca usaba porque siempre comía en el hospital o pedía algo por teléfono. Todo estaba en su lugar, todo estaba limpio, todo estaba muerto. Se sirvió un whisky, Macallan 18, el mismo de siempre, y se dejó caer en el sofá de piel. Frente a él, sobre la mesita de centro, había una fotografía enmarcada. Una mujer de sonrisa luminosa, pelo negro hasta los hombros, ojos que brillaban como si guardaran un secreto feliz. Mariana, su esposa, o lo que había sido su esposa antes de que un aneurisma cerebral se la llevara en menos de 2 horas. Un martes cualquiera, hace 4 años. Julián alzó su mano y con un movimiento suave volteó el portarretratos boca abajo. Lo hacía todas las noches, y cada mañana, antes de salir, lo volvía a poner de pie. No sabía por qué. Quizás era su manera de decirle buenos días y buenas noches. Quizás era su manera de seguir castigándose. Bebió el whisky de un trago, cerró los ojos y se durmió ahí mismo, en el sofá, con la ropa del hospital todavía puesta y el estetoscopio colgando de su cuello como una soga. Así era su vida: salvar, dormir, despertar, repetir, pero esa noche, sin que él lo supiera, todo estaba a punto de cambiar. Sofía Reyes tenía 7 años y conocía el sabor de la soledad mejor que el de cualquier dulce.
Vivía en el orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, un edificio de 2 pisos con paredes color crema desgastado y un patio de tierra donde jugaban 15 niños más. El lugar no era malo. El padre Tomás Reyes, el director, hacía lo que podía con los recursos que tenía. Había comida, frijoles, arroz, tortillas, a veces pollo. Había camas con sábanas limpias y había reglas, muchas reglas. Pero lo que no había era amor. Sofía lo sabía porque había sentido la diferencia. Recordaba, aunque ya empezaba a ser como un sueño borroso, las manos de su mamá trenzándole el pelo antes de ir a la escuela. Recordaba el olor a café y a pan dulce en las mañanas. Recordaba la voz suave cantándole Cielito lindo cuando tenía miedo en las noches. Luego su mamá se enfermó. Cáncer, le dijeron. Una palabra que sonaba fea y que se comía a las personas desde adentro. En 6 meses ya no estaba. El papá de Sofía nunca existió, o al menos eso le habían dicho. Tu papá se fue antes de que nacieras, mija, le explicó su mamá una vez con tristeza en los ojos. Así que cuando ella murió, Sofía no tenía a nadie, ni tíos, ni abuelos, ni padrinos. Nadie. La llevaron al orfanato un día de lluvia. Llegó con una mochila rosada, un peluche de conejo que ya no tenía un ojo y una fotografía arrugada de su mamá que guardaba siempre en el bolsillo de su suéter. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, Sofía había aprendido a no esperar nada. Había visto llegar parejas al orfanato, sonriendo, haciendo preguntas, prometiendo regresar. «Eres tan linda, Sofía», le decían. «Vamos a pensarlo, ¿sí?» Y luego nunca volvían. Siempre elegían a los más pequeños, a los bebés que aún no tenían memoria, a los que podían moldear desde cero. Ella ya tenía 7, ya tenía recuerdos, ya tenía cicatrices invisibles. Esa tarde de octubre, mientras los otros niños jugaban en el patio, Sofía estaba sentada sola en las escaleras, mirando cómo las nubes grises se acumulaban en el cielo. Sentía esa cosa rara en el pecho otra vez, esa presión, ese vacío que dolía más que cualquier raspón de rodilla o golpe en la cabeza. «¿Qué te pasa, Sofía?», le preguntó una de las cuidadoras, la señora Lupita, una mujer regordeta con delantal floreado. «Nada», respondió Sofía, porque ya había aprendido que decir la verdad no servía de nada. «Ándale pues, ve a jugar». Pero Sofía no quería jugar. No sabía qué quería. Quería que alguien la abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Quería pertenecer a alguien. Quería dejar de sentir ese dolor en el pecho que no tenía nombre. Esa noche, mientras todos dormían en los catres del dormitorio común, Sofía se quedó despierta mirando el techo. La luna entraba por la ventana sin cortina y dibujaba sombras en las paredes. Pensó en su mamá. Pensó en que si ella estuviera enferma del corazón, un doctor podría curarla. Pensó que tal vez, solo tal vez, había doctores que curaban ese tipo de dolor. Y entonces tomó una decisión. Se levantó en silencio, se puso sus tenis gastados sin amarrárselos, agarró su suéter y salió del dormitorio como un fantasma. El orfanato estaba oscuro y silencioso. El padre Tomás dormía en su oficina del primer piso. Las cuidadoras ya se habían ido a sus casas. Sofía conocía cada tabla del piso que crujía, cada puerta que chirriaba. Bajó las escaleras, cruzó el comedor, llegó hasta la puerta trasera que daba al callejón. Estaba cerrada con llave, pero había un ventanuco en el baño que siempre quedaba abierto. Era pequeño, pero ella también. Se subió al lavabo, empujó el marco, se impulsó y se deslizó hacia afuera. Cayó sobre un montón de cajas de cartón mojadas. Llovía, no mucho, pero lo suficiente para empapar su ropa en segundos. No le importó. Corrió. Corrió por calles que apenas conocía, guiándose por las luces, por el ruido de los coches, por ese instinto que tienen los niños cuando están desesperados. Sabía que había un hospital grande cerca. Lo había visto una vez cuando el padre Tomás la llevó a una cita médica obligatoria. Estaba... ¿por dónde? Siguió las ambulancias, siguió las sirenas. Y ahí estaba,
enorme, brillante, lleno de gente y de vida, el Hospital General de Zona. Sofía entró corriendo, descalza porque sus tenis se habían quedado atorados en una coladera, mojada de pies a cabeza, con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor enloquecido. Una enfermera la vio y gritó: «Oye, niña, ¿dónde está tu mamá?». Pero Sofía no se detuvo. Siguió corriendo por los pasillos blancos, esquivando camillas, esquivando personas, buscando. Y entonces lo vio. Un hombre alto, de pelo negro con algunas canas en las sienes, bata blanca impecable, un estetoscopio colgando del cuello. Caminaba con prisa, con esa postura recta de alguien importante. Sofía corrió hacia él y lo alcanzó justo cuando él iba a doblar en una esquina. «¡Señor!», gritó. «¡Señor, espere!». Julián Arce se detuvo y volteó, confundido. Frente a él había una niña pequeña, empapada, temblando, con los ojos más grandes y tristes que había visto en su vida. «¿Usted es doctor?», preguntó Sofía con voz entrecortada. Julián parpadeó. «Sí, soy doctor. ¿Qué?». Sofía se tocó el pecho con ambas manos, ahí donde se supone que estaba el corazón. «Me duele aquí», dijo con voz quebrada. «Me duele el corazón». Y Julián, que había visto 1000 emergencias, que había atendido infartos, paros cardíacos, heridas de bala, sintió algo que no había sentido en años, un escalofrío de miedo puro. «Ven», le dijo inmediatamente, tomándola del brazo con cuidado. «Vamos a revisarte». Julián llevó a Sofía a una sala de urgencias vacía. Le pidió ayuda a Elena, la enfermera, quien apareció en segundos con toallas y una bata seca para la niña. «Ay, Dios mío, ¿de dónde salió?», preguntó Elena mientras envolvía a Sofía en una manta térmica. «No lo sé», respondió Julián. «Dice que le duele el corazón». Elena lo miró con esa expresión que decía: «Esto no es normal», pero no dijo nada. Conocía a Julián lo suficiente para saber que cuando él entraba en modo médico no había forma de detenerlo. Julián se arrodilló frente a Sofía, que estaba sentada en la camilla con las piernas colgando, todavía temblando. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con voz más suave de lo normal. «Sofía», respondió ella en un susurro. «Sofía, bonito nombre. Mira, voy a revisarte. ¿Sí? No te va a doler, te lo prometo». Sofía asintió. Julián sacó su estetoscopio, ese objeto que era como una extensión de su cuerpo, y lo colocó con cuidado sobre el pecho de la niña. Escuchó, cerró los ojos, contó. Todo sonaba bien. El ritmo era normal, no había soplos, no había arritmias, nada. Le tomó el pulso, 68 latidos por minuto, perfecto para una niña de su edad. Le revisó los reflejos, los ojos, la respiración. Todo estaba bien. «Sofía», dijo después de 10 minutos de revisión exhaustiva, «tu corazón está perfectamente sano. No tienes nada». Y esperó ver alivio en su rostro, pero lo que vio fue algo peor: desesperación. «Entonces, ¿por qué duele tanto?», preguntó Sofía, y su labio inferior empezó a temblar. «¿Por qué duele cuando estoy sola? ¿Por qué duele cuando nadie me espera en ningún lado?». Julián sintió como si alguien le hubiera clavado un bisturí en el pecho. Elena, que estaba acomodando vendas en una charola, se quedó inmóvil. Sofía empezó a llorar, no con gritos ni berrinches. Lloró en silencio, con esas lágrimas grandes y pesadas que caen cuando el dolor es tan hondo que no hay palabras para explicarlo. «Me duele aquí», dijo otra vez, golpeándose el pecho suavemente con el puño. «Todo el tiempo, sobre todo en las noches, sobre todo cuando sé que mañana voy a despertar y nadie va a estar feliz de verme». Julián no supo qué decir. Él, que siempre tenía respuestas, que siempre sabía qué hacer, se quedó ahí, arrodillado frente a esa niña, completamente mudo. Porque entendió que no era un problema médico, era un problema del alma. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de Sofía. «Mija, ¿de dónde vienes? ¿Dónde están tus papás?». Sofía se limpió la nariz con la manga del suéter.
No tengo papás. Vivo en el orfanato de la calle Morelos. Me escapé. ¿Te escapaste? Elena miró a Julián con alarma. Hay que llamarlos. No, dijo Sofía agarrando la mano de Julián con fuerza. Por favor, no me regresen todavía. Solo quiero quedarme un ratito más. Aquí no me duele tanto. Julián miró esa mano pequeña agarrando la suya. Hacía 4 años que nadie lo tocaba así, con necesidad, con confianza. Está bien, dijo, y su propia voz le sonó extraña. Puedes quedarte un rato. Elena abrió la boca para protestar, pero Julián le lanzó una mirada que decía, «Déjame». Ella suspiró, negó con la cabeza y salió de la sala murmurando algo sobre médicos locos. Julián se sentó en la silla al lado de la camilla. Sofía seguía agarrando su mano. «¿Hace mucho que estás en el orfanato?», preguntó él. 2 años. Y antes vivía con mi mamá, pero se murió. Pausa. De cáncer. Julián apretó la mandíbula. Lo siento mucho. Sofía se encogió de hombros, pero sus ojos decían lo que su boca no podía. Yo también. Se quedaron en silencio un rato. El hospital seguía haciendo ruido afuera. Pasos apresurados, voces por el intercomunicador, el pitido constante de los monitores. Pero ahí adentro, en esa pequeña sala, había algo parecido a la paz. «¿Doctor?», preguntó Sofía después de un rato. «¿Sí? ¿Usted tiene familia?». La pregunta fue como un puñetazo. «No», respondió Julián. «Ya no. Entonces usted también sabe cómo duele». Y Julián, que se había pasado 4 años negándolo, que se había escondido detrás del trabajo y el whisky y las guardias interminables, tuvo que admitir la verdad. «Sí», dijo, «sé cómo duele». Sofía lo miró con esos ojos enormes. «¿Y se cura?». Julián no supo qué responder, porque la verdad era que no se curaba. Solo aprendías a vivir con ello, a cargarlo como una piedra en el bolsillo que nunca podías sacar. Pero no podía decirle eso a una niña de 7 años. «No lo sé», dijo finalmente, «pero creo que duele menos cuando no estás solo». Sofía asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Por eso vine», dijo. «Pensé que si un doctor me revisaba, tal vez podía arreglarlo». Y Julián sintió algo que no había sentido en años, el deseo de proteger a alguien. Julián no llamó al orfanato esa noche. Sabía que debía hacerlo. Sabía que era lo correcto, lo profesional, lo legal. Pero cada vez que miraba a Sofía, dormitando en la camilla con la manta térmica todavía agarrando su mano, no podía hacerlo. «Vas a meterte en problemas», le advirtió Elena cuando regresó con un sándwich y un jugo para la niña. «No es la primera vez», respondió Julián. «Esto es diferente, doctor. Es una menor. Si alguien se entera, nadie se va a enterar. Solo una noche». Elena suspiró. Lo conocía desde hacía 10 años. Había visto cómo se casó con Mariana, cómo brillaba cuando estaba con ella, cómo se apagó cuando murió. Era la primera vez en 4 años que lo veía interesarse por algo que no fuera abrir un pecho y salvar una vida. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si preguntan, yo no sabía nada». Trato hecho. Elena le dio el sándwich a Sofía, quien lo devoró en 5 minutos. Luego el jugo. Luego pidió más. Julián salió y regresó con 2 tacos de carnitas de un puesto que estaba en la esquina del hospital, un atole de chocolate y un pan dulce. «¿Siempre comes así en el hospital?», preguntó Sofía con la boca llena. «No», admitió Julián, «casi no como». «¿Por qué?». «Porque no tengo tiempo. Mi mamá decía que había que comer bien para estar fuerte». «Tu mamá tenía razón». Sofía sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero estaba ahí. Y Julián sintió algo cálido en el pecho, algo que había olvidado que existía. Cuando terminó de comer, Elena le trajo un pijama de hospital, demasiado grande pero servía, y un peluche viejo que habían encontrado en la sala de pediatría. Era un oso de peluche café con un ojo colgando y una oreja rasgada. «No es gran cosa», dijo Elena, «pero es lo que hay». Sofía lo abrazó como si fuera lo más valioso del mundo. «Gracias», susurró.
Julián acomodó una cama plegable en la sala de observación y le hizo señas a Sofía de que se acostara. Ella obedeció, abrazando al oso contra su pecho. «¿Doctor?», preguntó cuando él estaba a punto de apagar la luz. «¿Sí? ¿Se va a quedar?». Julián miró la silla incómoda de metal al lado de la cama. Miró a Sofía. Miró esos ojos que le pedían sin palabras. «No me dejes sola». «Sí», dijo. «Me quedo». Acercó la silla, se sentó y cruzó los brazos. Sofía cerró los ojos, tranquila por primera vez en años. Y Julián, que no había dormido bien desde la muerte de Mariana, que se despertaba cada noche con pesadillas y silencios que lo ahogaban, cerró los ojos también y durmió. Por primera vez en 4 años, durmió sin soñar con hospitales vacíos, sin soñar con la voz de Mariana llamándolo, sin despertarse con ese vacío en el pecho. Durmió porque alguien lo necesitaba despierto. Cuando Julián abrió los ojos, ya había luz entrando por la ventana. Se enderezó en la silla, con el cuello rígido y la espalda dolorida, pero extrañamente descansado. Miró a Sofía. Seguía dormida, abrazando al oso, con el pelo revuelto y la respiración suave. Elena entró con sigilo, cargando 2 vasos de café. «Buenos días, doctor papá», dijo con una sonrisa burlona. Julián frunció el ceño. «No empieces». «¿Qué? Solo digo que te ves distinto, casi humano». Julián aceptó el café sin responder. Lo tomó en silencio mientras veía a Sofía despertar lentamente. Ella parpadeó, confundida al principio, luego lo vio y sonrió. «Buenos días, doctor». «Buenos días, Sofía. ¿Cómo dormiste?» «Bien». Pausa. «Muy bien. No tuve pesadillas». «Me alegra». Elena le trajo pan dulce y leche. Sofía desayunó sentada en la cama, con las piernas cruzadas, cantando bajito una canción que Julián no conocía. Era extraño, agradable, como si esa sala de hospital se hubiera convertido en algo más que un lugar de enfermedad y dolor. Pero la realidad no tarda en alcanzarte. A las 9 de la mañana, cuando Julián estaba revisando unos expedientes en su oficina, con Sofía sentada en una esquina dibujando en hojas de receta, alguien tocó la puerta con fuerza. «Adelante», dijo Julián. La puerta se abrió y entraron 2 personas. El padre, Tomás Reyes, director del orfanato, con su sotana negra y su cara de pocos amigos, y la licenciada Mariana Torres, trabajadora social, con un portafolios de piel y una expresión de cansancio permanente. «Doctor Arce, supongo», dijo el padre Tomás con voz grave. «Así es. ¿En qué puedo ayudarles?» «Venimos por Sofía Reyes». Sofía, que estaba coloreando un dibujo de un corazón rojo, se quedó paralizada. El crayón cayó de su mano. «Sofía», dijo la licenciada Torres, con voz firme pero no cruel. «Sabes el problema que causaste. Nos tenías preocupados». Sofía bajó la cabeza. Julián se puso de pie. «Un momento. La niña llegó sola al hospital anoche. La revisé, estaba bien, y decidí que era mejor que pasara la noche aquí bajo observación». «¿Bajo observación?». El padre Tomás arqueó una ceja. «¿Para qué? ¿Cuál era el diagnóstico médico?». Julián abrió la boca, cerró la boca. No tenía uno. La licenciada Torres suspiró. «Doctor, entiendo su preocupación, pero Sofía es responsabilidad del Estado. No puede simplemente quedarse con ella porque sí». «No me estoy quedando con ella», respondió Julián, aunque hasta él mismo notó que sonó defensivo. «Solo me aseguré de que estuviera bien. Y se lo agradecemos, pero ahora tiene que regresar». Julián miró a Sofía. Ella lo miraba con esos ojos grandes, llenos de miedo. No dijo nada, no lloró, pero su cuerpo entero temblaba. «Por favor», susurró Sofía. «Por favor, doctor, no me deje ir». Y algo dentro de Julián se quebró. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Sofía, tienes que ir con ellos. Yo no puedo quedarme contigo». «¿Por qué no?», preguntó ella con voz quebrada. «Usted dijo que duele menos cuando no está solo. Yo no quiero estar sola. Y usted tampoco». Julián sintió un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. «No es tan simple». «Doctor». Sofía se aferró a él, rodeando su cuello con sus brazos.
por favor, no me mande de regreso. Allá nadie me quiere. El padre Tomás dio un paso adelante. Sofía, basta de drama. Vámonos. ¡No! Sofía gritó, y el sonido fue tan desgarrador que hasta la licenciada Torres se estremeció. ¡No quiero volver! Allá me duele el corazón todo el tiempo. Julián la sostuvo, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban su bata blanca. Lo siento, dijo con voz ronca. Lo siento mucho, Sofía. La licenciada Torres se acercó con firmeza, pero no sin amabilidad, y con cuidado separó a Sofía de Julián. La niña pataleó, gritó, lloró, pero no sirvió de nada. ¡Doctor! ¡Doctor, por favor! Y Julián se quedó ahí, arrodillado en el piso de su oficina, viendo cómo se llevaban a la niña que había dormido a su lado, que lo había hecho sentir algo después de tanto tiempo de estar vacío. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Elena entró un minuto después y lo encontró aún en el piso, con la cabeza entre las manos. «Doctor, déjame solo», dijo Julián. «Julián, que me dejes solo». Elena retrocedió sorprendida. Julián nunca le gritaba, nunca perdía el control. Pero Elena no se fue. Se quedó ahí, con los brazos cruzados esperando, y después de un largo minuto, Julián levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «¿Qué acabo de hacer, Elena?» «Lo correcto», respondió ella, «desde el punto de vista legal». «No me importa lo legal, le prometí...» «No le prometiste nada, doctor. No podías prometerle nada». Julián se puso de pie con esfuerzo. Se veía 10 años más viejo. «Sé cómo se siente», dijo en voz baja. «Sé exactamente cómo se siente estar solo, Elena. Yo también crecí así, en un hogar, sin padres, sin nadie que me esperara. Mi esposa fue la primera persona que me hizo sentir que pertenecía a algún lado». Elena lo miró con tristeza. «Lo sé, doctor. Por eso entiendo que esto te duela. Pero tú no puedes salvar a todos los niños que...» «No quiero salvar a todos», interrumpió Julián. «Solo quiero salvar a uno». Los siguientes días fueron un infierno. Julián intentó trabajar. Intentó concentrarse en sus pacientes, en sus cirugías, en los diagnósticos, pero su mente estaba en otro lado. Cada vez que veía a un niño en el hospital, pensaba en Sofía. Cada vez que pasaba por la sala de observación donde ella había dormido, se detenía y miraba la cama vacía. Elena lo notó, por supuesto. Todo el mundo lo notó. «Doctor Arce, ¿está usted bien?», le preguntó un residente durante una cirugía. «Sí», mintió Julián, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener el bisturí. No estaba bien. Una semana después del incidente, Julián estaba en su consultorio revisando radiografías cuando alguien tocó la puerta. «Adelante», entró la licenciada Mariana Torres, la trabajadora social. «Doctor Arce, ¿tiene un momento?». «Supongo». Ella cerró la puerta y se sentó frente a él. «Vengo a hablar sobre Sofía». Julián se enderezó inmediatamente. «¿Le pasó algo?». No, está bien, físicamente». Pausa. «Pero emocionalmente...». «Doctor, no ha vuelto a hablar. Desde que la recogimos de aquí, no ha dicho una sola palabra». Julián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué? No come bien, no juega con los otros niños, no habla. Solo se sienta en el patio y mira hacia la calle. El padre Tomás está preocupado. Yo estoy preocupada». «¿Y por qué me cuentas esto a mí?». La licenciada Torres lo miró con esos ojos cansados de alguien que ha visto demasiado. «Porque usted es la única persona con la que ella conectó en años, doctor. En su expediente hay notas de psicólogos, de trabajadores sociales, de todos nosotros intentando llegar a ella, y nada funcionó. Pero con usted, doctor, vi cómo lo miraba, vi cómo se aferró a usted. Esa niña lo necesita». «No puedo hacer nada», dijo Julián, aunque las palabras le supieron a mentira. «No soy su padre, no soy su tutor, no soy nada». «Pero podría serlo». Julián la miró confundido. «¿Qué? Podría adoptar a Sofía. El proceso es largo, sí. Hay evaluaciones, visitas, papeles. Pero es posible. Yo
Yo no sé nada de ser padre. Nadie sabe, doctor. Se aprende. Pausa. Mire, no le estoy diciendo que tome esta decisión a la ligera, pero sí le estoy diciendo que lo piense, porque esa niña está rompiéndose y usted es la única persona que puede arreglarla. La licenciada Torres se puso de pie, dejó una tarjeta sobre el escritorio y se fue. Julián se quedó mirando la tarjeta por largo rato. Esa noche, Julián no fue a su casa. Se quedó en el hospital hasta las 2 de la mañana, caminando por los pasillos vacíos, pensando. Pensó en su propia infancia, en el hogar donde creció, donde nunca hubo suficiente comida ni suficiente amor, en cómo había estudiado medicina con una obsesión que rayaba en lo enfermizo, porque necesitaba demostrar algo, demostrar que valía la pena. Pensó en Mariana, su esposa, la mujer que le había enseñado lo que era sentirse amado. Cómo había muerto sin que él pudiera hacer nada, sin que sus años de estudio y sus manos precisas sirvieran para salvarla. Pensó en los 4 años que había pasado en piloto automático, salvando vidas de extraños mientras la suya se desmoronaba. Y pensó en Sofía, en sus ojos grandes pidiendo ayuda, en su mano pequeña agarrando la suya, en su pregunta, ¿se va a quedar? Julián se detuvo frente a una ventana que daba al estacionamiento. La ciudad seguía despierta con sus luces parpadeando como estrellas caídas. Se vio reflejado en el vidrio, un hombre de 38 años, con ojeras profundas, con los hombros caídos, con el peso del mundo encima. ¿Cuándo había sido la última vez que se sintió vivo? La respuesta llegó sin que tuviera que pensarlo. Hace una semana, cuando Sofía durmió al lado de su silla. Tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. «¿Licenciada Torres?», dijo cuando ella contestó con voz somnolienta. «Doctor Arce, ¿qué hora es?». «Lo siento. Sé que es tarde, pero necesito saber qué tengo que hacer». Hubo un silencio. «¿Para adoptar?». «Sí». Escuchó cómo la licenciada Torres se incorporaba en su cama, cómo su voz pasaba de soñolienta a profesional en un segundo. «Necesita pasar evaluaciones psicológicas, una revisión de antecedentes penales, estabilidad económica, una casa adecuada. Es un proceso de varios meses, doctor. No me importa cuánto tarde. Lo voy a hacer, doctor». «¿Está seguro? Porque si empieza esto y luego se arrepiente, va a romperle el corazón de nuevo. Y esa niña no aguanta otro abandono». «No me voy a arrepentir». «¿Cómo lo sabe?». Julián miró su reflejo en la ventana una vez más, y por primera vez en años reconoció a la persona que miraba de vuelta. «Porque ya perdí a alguien a quien amaba sin hacer nada para salvarla», dijo. «No voy a cometer el mismo error 2 veces». La licenciada Torres guardó silencio. Luego, «Venga a mi oficina mañana a las 9. Empezamos el papeleo». «Ahí estaré». Colgó. Y Julián, por primera vez desde la muerte de Mariana, sintió algo parecido a la esperanza. El proceso de adopción no fue fácil. Nada en la vida lo es cuando vale la pena. Julián tuvo que llenar formularios que parecían no tener fin, declaraciones patrimoniales, referencias personales, estudios socioeconómicos. Tuvo que sentarse frente a una psicóloga que le hizo preguntas incómodas. ¿Por qué quiere adoptar? «Porque esa niña me necesita». «¿Y usted la necesita a ella?». Julián se quedó callado. Era una pregunta difícil, una pregunta egoísta tal vez. «Sí», admitió finalmente, «la necesito». La psicóloga escribió algo en su libreta. «¿Está preparado para ser padre soltero? ¿Para las noches sin dormir? ¿Para los problemas de conducta? ¿Para el trauma que esa niña carga?». «No», respondió Julián con honestidad. «No estoy preparado. Pero voy a aprender». «¿Por qué?». «Porque ella merece a alguien que la elija, y yo merezco una segunda oportunidad de ser feliz». La psicóloga lo miró por largo rato. Luego cerró su libreta. «Es la respuesta más honesta que he escuchado en años». Mientras el papeleo avanzaba, Julián hizo cambios en su vida. Empezó por la casa. El departamento de Polanco era hermoso, sí, pero era frío. Era un lugar para estar solo. No era un hogar, así que lo vendió.
Compró una casa en Coyoacán, cerca del centro, de 2 pisos, con un jardín pequeño y un árbol de bugambilias que dejaba caer flores moradas en el pasto. No era lujosa, pero era cálida. Tenía espacio para risas, para juegos, para vida. Contrató a un decorador, pero lo detuvo cuando empezó a mostrarle diseños minimalistas. No, dijo Julián, quiero que sea un lugar donde una niña se sienta segura. Así que la casa se llenó de colores. Una sala con cojines grandes y una televisión para ver películas. Una cocina con una mesa de madera donde podían comer juntos. Y arriba, una habitación que pintó de amarillo, con cortinas de estrellas y una cama con dosel que parecía salida de un cuento de hadas. Elena fue a visitarlo cuando terminó. Dios mío, doctor, ¿esto es demasiado? No. Es perfecto. Julián también redujo sus horas en el hospital. Ya no aceptaba guardias de 36 horas. Ya no se quedaba hasta la madrugada. Su colega, el doctor Ricardo Mena, lo confrontó en la sala de médicos. ¿Qué te pasa, Julián? ¿Te vas a convertir en papá y ya te volviste blando? No me volví blando, me volví inteligente. ¿Inteligente? Estás tirando tu carrera por una niña que ni siquiera es tuya. Julián lo miró con frialdad. Pronto va a serlo, y prefiero tener una familia que tener un currículum impresionante. Ricardo negó con la cabeza. Te vas a arrepentir, tal vez, pero al menos voy a vivir. Pasaron 2 meses. 2 meses de visitas sorpresa de trabajadores sociales, de entrevistas con vecinos, de evaluaciones psicológicas. 2 meses donde Julián no vio a Sofía, porque así lo exigía el protocolo, pero le escribió cartas. Todas las noches, antes de dormir, Julián se sentaba en su escritorio y le escribía una carta a Sofía. Cartas que no podía enviar, pero que escribía de todas formas. Le contaba sobre la casa, sobre la habitación que había preparado para ella, sobre el árbol de bugambilias. Le contaba sobre su día, sobre los pacientes que había salvado. Le contaba sobre cómo se sentía. Querida Sofía, escribía, hoy operé a un señor de 60 años. Le salvé la vida, pero cuando terminé, lo único en lo que pude pensar fue en ti, en si estarías bien, en si seguirías sin hablar, en si todavía me recordabas. Guardaba las cartas en una caja de madera que había comprado en un mercado de artesanías. Pensaba dárselas cuando todo esto terminara, si es que terminaba bien. 3 meses después de haber iniciado el proceso, Julián recibió una llamada de la licenciada Torres. Doctor Arce, necesito que venga a mi oficina. Es urgente. Julián sintió un escalofrío de miedo. ¿Pasó algo con Sofía? No, pero tenemos un problema. Julián llegó a la oficina en 20 minutos. La licenciada Torres estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta gruesa frente a ella y una expresión preocupada. Siéntese, doctor. Julián obedeció, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué pasa? El padre Tomás está bloqueando la adopción. ¿Qué? Dice que usted no es una opción adecuada, que es un hombre soltero, que trabaja demasiadas horas, que no tiene experiencia con niños. Julián sintió cómo la furia subía por su garganta. ¿Y qué sugiere? ¿Que Sofía se quede ahí pudriéndose en ese orfanato? Cálmese, doctor. Sé que es frustrante, pero no voy a calmarme. Esa niña lleva 3 meses sin hablar. 3 meses. ¿Y él quiere bloquear esto por burocracia? No es burocracia, es preocupación. Legítima o no, él tiene voz en esto. Julián se puso de pie, caminando de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más quiere que haga? La licenciada Torres suspiró. Necesita hablar con él, convencerlo, mostrarle que usted es serio con esto. ¿Cómo? Ve y díselo. A la cara. Julián llegó al orfanato Nuestra Señora de Guadalupe un viernes por la tarde. El edificio se veía más triste de lo que recordaba. Las paredes descarapeladas, el patio de tierra, los niños jugando con una pelota desinflada. Tocó la puerta. Le abrió una mujer mayor con delantal. «Sí, vengo a ver al padre Tomás.
¿Tiene cita? No, pero es urgente. La mujer lo miró con desconfianza, pero lo dejó pasar. Julián caminó por los pasillos estrechos, siguiendo las indicaciones hasta llegar a una oficina pequeña en el segundo piso. Tocó la puerta. «Adelante». El padre Tomás estaba sentado detrás de un escritorio de madera vieja, revisando papeles. Cuando vio a Julián, arqueó una ceja. «Doctor Arce, qué sorpresa. Padre Tomás, necesitamos hablar. Sobre Sofía, supongo». «Así es». El sacerdote se recargó en su silla, cruzando los brazos. «No hay nada que hablar, doctor. Mi decisión está tomada». «¿Por qué?», preguntó Julián, esforzándose por mantener la calma. «¿Por qué bloquea esto? Porque no creo que usted sea lo mejor para esa niña. ¿Y quedarse aquí sí lo es? Aquí tiene comida, techo, educación. Pero no tiene amor», interrumpió Julián. «¿Usted la ha visto, padre? ¿Ha visto cómo está desde que la trajeron de vuelta?» El padre Tomás apretó la mandíbula. «Sofía es una niña difícil, siempre lo ha sido. Tiene problemas de apego, problemas de conducta. No, Sofía es una niña rota. Hay una diferencia». El sacerdote lo miró con dureza. «¿Y usted cree que puede arreglarla?» «No voy a arreglarla. Voy a amarla». Hubo un silencio largo, tenso. «Doctor Arce», dijo finalmente el padre Tomás, «yo he visto a muchos adultos venir aquí con buenas intenciones. Prometen el cielo y la tierra, y luego, cuando se dan cuenta de lo difícil que es, se van, y los niños se quedan con el corazón roto. Yo no me voy a ir». «¿Cómo lo sé?». Julián respiró hondo. «Porque yo también fui un niño como Sofía. Crecí en un hogar, sin padres, sin nadie que me quisiera. Y me prometí que si algún día tenía la oportunidad de cambiar eso para alguien más, lo haría». Pausa. «Sofía me necesita, y yo la necesito a ella. No voy a abandonarla. Prefiero morir antes». El padre Tomás lo estudió con esos ojos cansados de alguien que ha visto demasiado sufrimiento. ¿De verdad está dispuesto a sacrificar su carrera, su comodidad, su vida entera por una niña que probablemente le dé más dolores de cabeza que alegrías? Julián sonrió. Por primera vez en la conversación, sonrió. «Sí». El sacerdote suspiró, negando con la cabeza. «Está loco, doctor. Probablemente». «Pero…» El padre Tomás abrió un cajón de su escritorio y sacó un papel. «Si está tan convencido, entonces firme esto. Es mi aprobación». Julián sintió cómo el aire regresaba a sus pulmones. «¿En serio? No me haga arrepentirme». Julián tomó el papel con manos temblorosas y lo firmó ahí mismo. «Gracias, padre. No me lo agradezca. Agradézcale a esa niña. Ella fue la que me convenció». «¿Sofía?». El padre Tomás asintió. «Hace 2 semanas empezó a hablar otra vez. Solo dijo una frase. El doctor va a volver». Pausa. «Y lo ha repetido todos los días desde entonces». Julián sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo verla?». «Todavía no. El proceso aún no termina, pero pronto». 2 semanas después, la licenciada Torres llamó a Julián. «Todo está aprobado. Puede recoger a Sofía mañana a las 10 de la mañana». Julián no durmió esa noche. Se quedó despierto en la habitación que había preparado para ella, mirando las estrellas en las cortinas, imaginando cómo sería cuando ella estuviera ahí. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, duchado, vestido. No se puso la bata blanca del hospital. Se puso jeans, una camisa casual y zapatos cómodos. No iba como doctor, iba como papá. Llegó al orfanato a las 9:30, media hora antes. No pudo evitarlo. La licenciada Torres ya estaba ahí, esperándolo en la entrada. «Buenos días, doctor». «¿Listo?». «Más que listo». Entraron juntos. El padre Tomás los recibió con un gesto seco, pero no hostil. «Sofía está en el patio». Caminaron hacia atrás, y ahí estaba ella, sentada sola en las escaleras, con el mismo suéter que traía la noche que lo conoció, mirando hacia la calle con esos ojos enormes llenos de esperanza. «Sofía», llamó la licenciada Torres. La niña volteó, y cuando vio a Julián, su rostro entero cambió. «¿Doctor?», susurró, como si no pudiera creerlo. Julián caminó hacia ella.
Se arrodilló frente a ella y abrió los brazos. «Vine por ti». Sofía no dijo nada. Corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira. Lloró en su hombro, aferrándose a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. «No me voy a ir», dijo Julián, abrazándola de vuelta. «No te voy a dejar sola nunca más». «¿De verdad?», preguntó ella entre sollozos. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque ahora tú eres mi hija y yo soy tu papá». Sofía se separó un poco para mirarlo, con las mejillas mojadas de lágrimas. «¿Papá? Sí, si tú quieres». «Sí quiero», dijo Sofía y volvió a abrazarlo. «Sí quiero, sí quiero, sí quiero». Julián sintió como algo dentro de él se reparaba, algo que había estado roto desde hace tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía estar completo. La licenciada Torres se limpió una lágrima disimuladamente. Hasta el padre Tomás, severo e inquebrantable, tuvo que voltear para que no lo vieran emocionarse. Julián se puso de pie tomando a Sofía de la mano. «Vámonos a casa». ¿A casa? Sí, a nuestra casa. Un año después el sol entraba por las ventanas de la casa en Coyoacán, dibujando patrones dorados en el piso de madera. En la cocina, Julián preparaba hot cakes, mientras Sofía estaba sentada en la mesa, cantando una canción de moda y coloreando un dibujo. «Papá, ¿le pones chispas de chocolate?» «Siempre. Eres el mejor». Julián sonrió. Sonreía mucho ahora. Era extraño, después de años de no hacerlo, pero era agradable. La casa estaba llena de vida. Había dibujos de Sofía pegados en el refrigerador con imanes de colores. Había zapatos pequeños junto a la puerta. Había mochilas escolares, libros de cuentos, juguetes regados por la sala. Era un desastre hermoso. «¿Ya terminaste la tarea?», preguntó Julián mientras volteaba los hot cakes. «Sí, pero no entiendo las multiplicaciones. Luego te ayudo». «Ok». Sirvió los hot cakes en 2 platos y se sentó frente a ella. Desayunaron juntos, platicando sobre nada y todo. Sofía le contó sobre una niña en su escuela que le caía mal. Julián le contó sobre un paciente que había operado ayer. «¿Le salvaste la vida?» «Sí». «Eres un superhéroe, papá». «No, mija, los superhéroes usan capas. Yo uso estetoscopio». Sofía rió, y ese sonido, esa risa limpia y feliz, era lo mejor que Julián había escuchado en su vida. Después del desayuno, Julián la llevó a la escuela. Antes de bajar del coche, Sofía lo miró con esa expresión seria que ponía cuando quería decir algo importante. «¿Papá? Sí, ya no me duele el corazón». Julián sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mija? Porque ahora tengo a alguien que lo cuida». Julián la abrazó fuerte, besándola en la frente. «Siempre voy a cuidarlo, te lo prometo». «Lo sé». Sofía se bajó del coche, le lanzó un beso y corrió hacia la entrada de la escuela, donde sus amigas la esperaban. Antes de entrar, volteó una vez más y le gritó: «Te quiero, papá, yo también te quiero». Y Julián se quedó ahí, viendo cómo su hija desaparecía entre los otros niños, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Esa noche, después de cenar, después de ayudarla con la tarea, después de leerle un cuento antes de dormir, Julián se quedó sentado en la orilla de la cama de Sofía, viéndola dormir. Ella tenía el oso de peluche viejo del hospital abrazado contra su pecho. Respiraba suavemente, tranquila, sin pesadillas. Elena, la enfermera, tenía razón ese día en el hospital cuando le dijo: «Doctor, usted puede curar corazones, pero a veces también toca adoptarlos». Y eso fue exactamente lo que hizo. Adoptó un corazón roto, y al hacerlo, curó el suyo. Se levantó con cuidado para no despertarla, apagó la luz y salió de la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, susurró: «Buenas noches, mija. Gracias por salvarme», porque al final, esa era la verdad. Él no la salvó a ella lo salvó a él. 3 años después, Julián Arce tenía 41 años y seguía siendo uno de los mejores cardiólogos del Hospital General de Zona. Pero ahora había algo diferente en él.
Ya no era el cirujano fantasma que trabajaba sin parar. Ahora tenía horarios. Ahora llegaba temprano a casa. Ahora tenía una razón para vivir, no solo para existir. Sofía tenía 10 años y era una niña brillante, curiosa, llena de preguntas y de vida. Sacaba buenas calificaciones, tenía amigas, jugaba fútbol los sábados y cantaba, muy mal, pero con entusiasmo, en el coro de la escuela. Ese sábado por la tarde estaban en el jardín. Julián había comprado una parrilla nueva y estaba intentando, sin mucho éxito, cocinar hamburguesas. Sofía lo veía desde la mesa del jardín, riendo cada vez que él se quejaba del humo. «Papá, se están quemando». «No se están quemando, solo están doraditas, están negras». «Bueno, sí, un poco». Elena llegó de visita con su esposo, trayendo ensalada y refrescos. El doctor Ricardo Mena también apareció, con una disculpa en los labios que Julián aceptó con una sonrisa. Incluso la licenciada Mariana Torres pasó un rato, contenta de ver que su apuesta había funcionado. Comieron juntos en el jardín, bajo el árbol de bugambilias que dejaba caer pétalos morados como confeti. Rieron, platicaron, brindaron con limonada porque Julián ya no bebía whisky solo a las 2 de la mañana. Cuando todos se fueron y el sol empezaba a esconderse detrás de las casas, Julián y Sofía se quedaron sentados en el columpio del jardín, meciéndose suavemente. «Papá», dijo Sofía. «¿Sí? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos?» «Por supuesto. Llegaste corriendo al hospital, toda mojada, y me preguntaste si era doctor. Y te dije que me dolía el corazón». «Sí, me asustaste mucho ese día». Sofía sonrió. «¿Sabes qué es lo más bonito de eso?» «¿Qué?» «Que no te equivocaste». «¿A qué te refieres?» «Me dijiste que no tenía nada». Y era verdad, no tenía nada, pero ahora lo tengo todo. Y lo decía mirando alrededor, la casa, el jardín, las luces tibias saliendo de las ventanas, a su papá sentado junto a ella. Julián sintió ese nudo en la garganta que ya conocía bien. Ese nudo que aparecía cada vez que se daba cuenta de lo afortunado que era. «Yo también lo tengo todo, mija». Se quedaron ahí hasta que las estrellas empezaron a salir. Y Julián pensó en todo lo que había pasado, en la muerte de Mariana, en los años vacíos, en esa noche de octubre cuando una niña cambió su vida para siempre. A veces la mejor medicina no viene en una botella, pensó, no viene en una jeringa ni en una receta. A veces viene en un abrazo, en una mano pequeña que agarra la tuya, en una voz que te dice «papá» y hace que todo valga la pena. «¿Papá?», preguntó Sofía somnolienta. «¿Sí? ¿Me cargas? Tengo sueño». Julián la cargó en sus brazos. Ya estaba grande, ya pesaba, pero no le importó. Y la llevó adentro, subió las escaleras, la acostó en su cama, le quitó los zapatos, la arropó, le acomodó el oso de peluche junto a ella. «Que duermas bonito, mi amor». «Tú también, papá». «¿Sofía?» Gracias por encontrarme esa noche». Sofía abrió los ojos un poco, ya casi dormida, y sonrió. «Gracias por dejarme quedarme». Y ahí estaba todo, la historia completa. La respuesta a esa pregunta que Sofía le había hecho años atrás. ¿Se cura? No, el dolor no se cura, pero duele menos cuando no estás solo. Julián apagó la luz, cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras. Se sirvió un vaso de agua y salió al jardín una vez más. Miró el cielo lleno de estrellas y pensó en Mariana. «Donde quiera que estés», pensó, «espero que estés orgullosa de mí. Encontré mi manera de seguir adelante. Encontré mi manera de volver a vivir». Y por primera vez en años sintió que ella le respondía. No con palabras, sino con esa sensación cálida en el pecho que aparece cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Entró a la casa, cerró la puerta con llave, apagó las luces y subió a su habitación a dormir. Mañana sería otro día con Sofía riendo en el desayuno, otro día con cirugías que salvar, otro día con esa vida hermosa y caótica que había construido y no podía esperar. «Vamos a crear algo juntos»,
Comenta 1, lo que más te gustó de la historia y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.